Bien, ¿en qué temas hemos estado trabajando en las últimas dos sesiones? ¿En qué tema nos quedamos? Creo que era lo de las estrellas de delta y las resistencias, Miss. Las transformaciones delta y estrella de resistencias. Ujú. Entonces, comentamos la vez pasada que este tipo de conexiones se utiliza mayormente en ¿qué dispositivos eléctricos? Transformadores, motores. Ajá, son equipos eléctricos de naturaleza em, trifásica alimentados con corriente alterna y que en nuestro caso lo que hacemos es trabajarlos con resistencias para poder simplificar lo que nos interesa, que son los circuitos resistivos alimentados con corriente directa. Entonces vamos a ver un ejemplo más sobre sobre este tema y después pasamos al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? ¿Quién se ha tomado la molestia de ir viendo los subtemas e ir adelantando en la preparación de clases? ¿Nadie? ¿Nadie se ha tomado la molestia de ver qué es lo que vamos a estudiar en la siguiente sesión? Son divisores de tensión y corriente, ¿no? Divisores de tensión y corriente. Bueno, para esto vamos a compartir pantalla. Ustedes me dicen qué es lo que están viendo en la pantalla, por favor. Un circuito, Un circuito, perfecto. Es aquí, dice ejemplo 2 de transformación delta a estrella. Y dice el enunciado, halle la resistencia equivalente EI, es decir, la intensidad de corriente que está circulando por este punto, por esta rama, y que es impulsada por la fuente de voltaje. ¿Puedo decir que esa es la corriente total del circuito? ¿Sí? Sí, sí es la corriente total, está en la entrada, es la que está impulsando la fuente de voltaje. Entonces dice, hay la resistencia equivalente EI, que es la corriente total, en el circuito de la figura. Entonces, dentro de la metodología que hemos estado viendo, ¿cuáles son los pasos que tengo que hacer para ir simplificando circuitos? ¿Por dónde Irnos empiezo? empezar por la resistencia más alejada. Por la resistencia más alejada a donde tengo la fuente, en este caso, de voltaje. Entonces, me vengo del lado derecho. Por acá tengo, por ejemplo, esta resistencia de 2 y de 1. Estas dos, ¿cómo están conectadas? En serie. Y tengo esta de 5 y de 3. Ajá, ¿cómo las tengo conectadas? Igual en serie. Alguien puede decir, bueno, entonces 1, 2 y 3 las tengo en serie, las reduzco en serie. ¿Puedo hacer esto? No, mis. No, Miss. No, No, mis. porque tengo estos nodos aquí intermedios, ¿sí? O alguien puede decir, bueno, esta de 12 y de 4 están en paralelo. ¿Las puedo reducir en paralelo? Tampoco. No, porque No, tengo aquí mis. estos elementos conectados intermediamente. Entonces, no puedo decir que estas están en serie, ni puedo decir que estas están en paralelo. Bien, entonces ya identificamos por aquí 4 resistencias que sí puedo reducir, de tal forma que aquí, a esta la voy a llamar R serie 1, y para resistencias en serie me basta con sumar los valores de las resistencias parciales y encontrar la resistencia total, que viene siendo, según lo que hemos comentado a lo largo de los temas, que viene siendo siempre mayor al valor de cualquiera de las resistencias que tengo ahí
conectadas en serie. A esta la voy a llamar R serie 2 y será entonces 3 más 5. Aquí mi R serie 2 viene siendo de 8 ohms. Entonces esto ya me ayuda a simplificar el circuito. Y vamos a tener entonces aquí la fuente de voltaje, esta resistencia de 4, la de 6 y esta que acabamos de obtener, que finalmente es de 3 ohms. Vayan viendo qué otra reducción puedo hacer, o ya debo de emplear la transformación delta o estrella para reducir el circuito. Entonces aquí tengo la que acabamos de obtener. Entonces mi fuente es de 20 volts. Esta resistencia es de 4. Esta que obtuvimos es de 3 ohms. Esta es de 6. Esta es de 12. 2, 8, 4, 8, 10. Entonces aquí lo que puedo apreciar es que tengo posibilidad de construir por aquí estas tres, las tengo en delta. Entonces aquí puedo proponer hacer una transformación en estrella, en donde voy a obtener aquí como resultado la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. De acuerdo entonces a lo que veíamos en la clase anterior, cómo obtengo las resistencias equivalentes en estrella. ¿Qué me dicen las ecuaciones? Que es la resistencia A por la resistencia B entre la suma de las tres y... Ajá, entre la suma de las tres. Eso es lo que me dice la ecuación. Y veíamos que una metodología rápida es ubicar la resistencia que quiero obtener y ubicar las resistencias que tengo a los lados, que en este caso sería la de 4 y la de 10, y esas son las que voy a multiplicar. Esta recomendación es para que no nos hagamos bolas a la hora de aplicar las ecuaciones. Entonces aquí voy a tener que son 4 por 10 entre la suma de las tres resistencias que tengo en esta delta. Miss, ¿y ahí igual no podría ser 4 por 8? ¿O qué? ¿4 por 8? Ajá. No, porque 4 por 8 es la resistencia que está, son las resistencias que están al lado de la resistencia 2. Y la que quiero es la resistencia 1. ¿Ya la ubican? Ah, ok, sí, ya. Cuando pasemos al cálculo de R2, entonces ahora sí involucramos 4 por 8. Bien, entonces aquí serían 40 sobre 14, 22. 40 Sí. entre 22. Entonces aquí, 1.81. gracias. 1.81 ohms. Entonces ahora sí vamos con la resistencia 2. E identifico la resistencia 2 y las dos resistencias que están a los lados de esta resistencia, que es 4 y 8. Entonces aquí sería 4 por 8. Y aquí es el mismo valor que quedamos que son, no es cierto, son 22 aquí. 10 más 4, 14, más 8 aquí serían entonces 22. Y el resultado para la resistencia 2, 1.45, perdón. 45. 1.45 ohms. Y finalmente para la resistencia 3, señor Fernando Pérez, ¿qué resistencias tengo que poner acá arriba multiplicándose? 10 por 8, ¿no? Porque necesitamos saber la de la resistencia por 3. Y si 10 suman por 8 las 3. y las que van sumadas abajo. Correcto. Entonces aquí esta nos va a dar un valor de 3.63. 3.63. 3.63 ohms.
Entonces esto ya nos permite ver una primera simplificación. Y vamos entonces por acá en otra hojita a dibujar el circuito simplificado. Entonces del lado izquierdo aún no hemos modificado nada. Y la construcción del circuito sigue siendo la misma. Entonces aquí tenemos que esta resistencia es la de 4, esta es la de 2, no, perdón, es la de 3 que tuvimos ya hace un rato al inicio al simplificar las dos que están ahí en serie. Entonces esta es de 3, esta es de 6, esta es de 12, aquí tengo esta otra resistencia de 2 ohms y esta de 8. Y las que acabamos de obtener en estrella. Entonces aquí hay que ser bien cuidadosos a la hora de colocar los valores que calculamos para ubicarlos de manera correcta. Entonces esta es la resistencia 1 que nos dio un valor de 1.81 ohms. Esta es la resistencia 2 que nos dio un valor de 1.45 ohms. Y esta es la resistencia 3 que nos dio de 3.63 ohms. Entonces aquí tengo la fuente de voltaje con su valor 20 volts y tengo a la corriente que me están pidiendo en segunda instancia. Entonces el primer dato que me están preguntando es sobre la resistencia equivalente. Por lo tanto tengo que seguir simplificando el circuito. ¿Qué simplificación puedo hacer ahora? De la de estrella, por ejemplo, la de 2 ohms con 1.45. ¿Cómo las Y voy a simplificar? sumándolas porque están en serie. Entonces esta sería nuestra R serie 3. ¿Cuál otra? Esa de 8 La con 1. de La de 8 y la de 1.81. Correcto. También en R en serie. Esta sería mi R serie 4. Entonces, R serie 3 serían 2 más 1.45. Esto me da 3.45 ohms. Y la R serie 4 sería entonces 8 más 1.81 y esto nos da 9.81 ohms. De acuerdo, entonces aquí ya tengo otra simplificación que me lleva al siguiente circuito. Insisto, del lado izquierdo no hemos modificado nada. Aquí entonces voy a tener esta de 6, esta de 3. Perdón, ahí ya no tengo resistencia. Este entonces es de 6 ohms, este es de 4, este es de 3. Y entonces aquí voy a tener La estrella, ¿no? sí, entonces a ver, es R serie 3, R serie 3 es esta, 3.45, esta R serie 4, 9.81. Esta es de la primera que calculé, R 3, que es de 3.63. La fuente de voltaje con un valor de 20 volts. Y la corriente total que me están pidiendo. Entonces aquí esta no la pierdo de vista. Entonces ahora, ¿qué simplificación puedo hacer? En paralelo, las 3, ¿Cuáles? 9.81, 3.45 y 3.63. ¿Están en paralelo? Bueno, no.
Está en estrella. Nada más se podrían hacer la de serie. ¿Cuáles? La 3, ¿La 3 con la cuál? 3. 363 con o la, 345. o la 9.81 con la 3. No puedo hacer ni serie ni paralelo. Miss, ¿se puede ¿Sí? hacer la de paralelo, la de 981 con la de 345 y ya luego sacar la No, de serie? no, ¿No? Tendríamos que por- hacer la otra delta, mis. Ajá, no, porque aquí tengo este elemento. Acuérdense que en paralelo deben de coincidir los dos finales de las resistencias y los dos principios, sin que haya nada en el camino de la conexión. Entonces aquí tengo una resistencia, no puedo hacerlo en paralelo. Entonces aquí otra vez tengo una delta y esta delta la voy a transformar otra vez a estrella, en donde voy a obtener una resistencia 4 de la segunda estrella que voy a trabajar, una resistencia 5 y una resistencia 6. Entonces, para la resistencia 4, ¿cómo voy a calcular esta resistencia 4? Bueno, dice que es ¿Sí? multiplicar. En ese caso sería 9.81 por R4. Luego R4 por R5. ¿Seguro? A ver, Sería multiplicar 9.81 por 12. Ajá. Y dividir entre La suma de todo. todas. Sería 9.81 más 12 más 3.45. Aquí una pregunta. ¿Están ustedes acostumbrados a hacer formularios? Bueno, Pero sí podríamos hacerlo. ¿No están acostumbrados a hacer formularios? O sea que se aprenden todas las fórmulas de memoria. o sea, cuando se refiere a formularios, o sea, que nosotros mismos hagamos nuestras propias fórmulas o que hagamos con las que ya hemos aprendido. Un resumen, un pequeño resumen con las fórmulas que hemos estado viendo, las más importantes. A eso le llamo formulario. ¿Sí lo han hecho? Sí. Trigonometría. ¿Y en circuitos no merece un formulario? También. ¿qué me dice? Pues dense la Sí, tarea. porque son muchas fórmulas. Y sobre todo que, bueno, en mi experiencia personal, cuando era estudiante hace muchos años, cuando yo construía mi formulario, iba yo estudiando, entonces yo sabía para qué casos podía aplicar una u otra fórmula. Cuando estábamos en presencial, yo me daba cuenta de que, por ejemplo, llegaba el examen y 5 minutos antes o a la hora que llegaba yo, maestra, ¿me da permiso de ir a la biblioteca a sacar una copia? ¿De qué? De un formulario, o sea, un formulario que había hecho otro compañero. Entonces, ¿ustedes creen que el compañero que fotocopió el formulario le iba a entender? Pues a la mera hora no. Pues no, porque quien hace A el lo mejor y formulario... sí, si lo hicieran entre los dos, sí, pero si no, Bueno, no. eso sí, pues sí. Entonces, aquí la recomendación es que cada quien haga de forma personal su formulario para que sepan qué fórmulas van a aplicar en qué caso, porque no todas las fórmulas las puedo aplicar en un caso determinado. Cada problema, si ustedes se han dado cuenta, son diferentes. Entonces, no puedo tomar el criterio de aplicar lo mismo para todos. Entonces, me acuerdo de esto para que se guíen con las formulitas o con los tips que les voy dando para ir construyendo los cálculos. Por ejemplo, entonces, para la resistencia 5. La resistencia 5 la ubico acá. ¿Qué resistencias están a los costados de esta resistencia? Que son las que voy a multiplicar. 12 y 3.45. 12 por 3.45. Y voy a dividir entre la suma. ¿Cuánto vale la suma de lo que tengo en el denominador? 25.26, Miss. 25.26. Bueno, ¿qué valor me dio para la R4, por favor? 4.66. Gracias, 4.66 ohms. Para la R5, 1.64. 1.64 ohms. Bien, para el cálculo de la R6. Para la R6, ¿a quién voy a multiplicar aquí arriba?
9.81. 3.45 por 9.81. Correcto. Entre 9.81 25.26. entre 3.45. Todo esto entre 25.26. ¿Y qué valor nos da la resistencia 6? 1.33 ohms. 1.33 ohms. Correcto. Entonces aquí ya tengo otra simplificación que me va a llevar entonces a construir un nuevo circuito. Vamos a ver entonces acá. Ay. Vamos a ver acá entonces cómo nos queda el nuevo circuito. Entonces aquí tengo la resistencia de 4 ohms, la fuente. Aquí entonces tengo la de 6 ohms, la de 3 ohms. Y las que acabo de determinar, que es la R4, que nos dio ¿cuánto? La R5. 4.66. La R4, 4.66. La R5, ¿cuánto nos dio? 1.64. 1.64. La R6. 1.35. 1.35. Esta es entonces 3 ohms. Y aquí abajo tengo la R3, la primera que calculamos de la primera estrella, que tiene un valor de 3.63 ohms. Y fuente de voltaje con un valor de 20 volts. La corriente que tengo que determinar, que es la corriente I. Bien, entonces ahí ya tengo un circuito más simplificado. ¿Qué puedo simplificar ahora? ¿Qué puedo reducir? Puedes sumar las dos de hasta abajo. ¿En serio? ¿Puedo sumar estas dos? 1.35 y 3.63. Correcto. Miss, le falta un valor. ¿En dónde? Ahí arriba donde está ¿Aquí? 6 ohms. Ah, es cierto, gracias. Tienes razón. 6 ohms. Bueno, entonces aquí quedamos que esta va a ser ahora nuestra R serie, ¿qué? ¿Número vamos? R serie 3, R serie 4, R serie 5. Esta va a ser nuestra R serie 5. ¿Qué otra reducción puedo hacer? 2 de arriba, ¿no? ¿Cuál y cuál? La de 4.16 y 6 ohms. 4.66 y 6 ohms. Esto sería Y la de 3 y R. 1.64. Correcto. Entonces ahora sí, todos están en serie. Entonces aquí esto sería R serie 7. R serie 7. Entonces, R serie 5 nos va a dar de 3.63 más 1.35. Esa es la primera reducción. La segunda, R serie 6, es sumar 6 más 4.66. Y R serie 7 va a ser 3 más 1.64. ¿Cuánto nos da la R serie 5, por favor? 4.98. 4.98 ohms. La 6. 10.66. 10.66. Y la 7. 4.64. 4.64 ohms. Correcto. Entonces aquí vamos a ver ahora cómo nos va a quedar el circuito. Esta es la de 4. Esta es la fuente. Y entonces aquí nos quedó la R serie 6. De este lado nos quedó la R serie 7. Por acá entonces la R serie 5. Pues aquí tengo, son 4 ohms, 20 volts. R serie 6 nos dio de 10.66. R serie 7 de 4.64. Y R serie 5 de 4.98. La corriente sigue estando por acá arriba. Esta es la corriente que me interesa.
Bien, ahora, ¿qué reducción puedo hacer? O sea, sí se La pueden que los está que en están en paralelo, paralelo, ¿no? de 10.66 ¿Quiénes están en paralelo? y Ujú, 4.64. correcto. Entonces, esta va a ser nuestra R paralelo. Ay, ¿cuántos paralelos llevamos? Es el primero. Creo que no, ¿ah? No hemos hecho ningún, es el primero. Entonces, aquí vamos a tener nuestra R paralelo 1. Esta R paralelo 1 va a ser entonces, si son dos resistencias, puedo multiplicarlas y dividirlas entre la suma. Si son tres, ¿puedo hacer esto? Si son tres resistencias en paralelo, ¿puedo No. hacer esto? No. No, porque esta No, no se puede, ecuación, Miss. no, porque esta nada más se aplica para dos resistencias. Para el otro caso, entonces, ¿qué tendría yo que aplicar? Esta, La ¿no? de 1 sobre RT igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más, y así me voy, ¿no? Sería aplicar esta. Pero aquí, como son dos, pues por aquí hicimos una simplificación y podemos calcularla fácilmente. ¿Cuánto nos da entonces esta R paralelo 1, por favor? 3.23. 3.23. 3.23 ohms. Correcto. Entonces, ya de aquí pasamos a un circuito más simplificado todavía, que sería aquí la resistencia de 4, la que acabamos de calcular, la fuente de voltaje. Entonces aquí tengo que son 4 ohms, 3.23. No, me falta. No, aquí todavía me falta. Ya me estoy yendo al final. Falta la en serie, ¿no? De 4.98. Exacto, exactamente. Aquí va esta otra resistencia de 4.98 ohms. Y completo entonces ahora sí un circuito mucho más simplificado. ¿Qué es un circuito de qué tipo? En serie. En serie. Y ya teniendo en serie, puedo responder la primera pregunta de averiguar cuánto vale la resistencia total o equivalente. Tendríamos que unir las tres resistencias, ¿no? Ajá, en serie. Todos están en serie ahora sí. Están una detrás de la otra, en una sola trayectoria. Serían 4 más 3.23 más 4.98. ¿Cuánto nos da entonces, por favor? 12.21. ¿Cuánto, perdón? 12.21. 12.21 ohms. Entonces, esto es lo que vale la resistencia equivalente de todas esas que tenía yo al inicio. Voy a tener 12.21 ohms. Nos falta entonces la corriente. ¿Cómo encuentro la corriente? voltaje Voltaje sobre sobre esa resistencia. resistencia. Voltaje entre resistencia. ¿Qué voltaje voy a usar? El de 20. El de 20 volts. ¿Qué resistencia voy a usar? De la de La resistencia 12.21. equivalente. La equivalente, correcto. Entonces aquí serían 12.21 ohms. ¿Cuánto me da la corriente, por favor? 1.63 amperes, Miss. 1.63 amperes. Y ahí tengo entonces la respuesta a lo que me están preguntando. Entonces tuve que hacer todo un proceso de simplificación para llegar a la resistencia equivalente y encontrar a la corriente. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Dudas? No. No, Miss. No, Miss. ¿Ya empezaron por ahí a hacer ejercicios? Ya. De los 37 que tengo en la lista, nada más uno. ¿Y los demás? También, Miss. Ah, Sí, lo que yo iba a preguntarme es, bueno, ahí dice 2 libros, ¿no? Ah, sí. Sí. ¿Son de los dos o cada uno puede tener los 2 libros? O sea, ¿con un libro pueden tener todos esos ejercicios? No, algunas veces vienen limitados el número de ejercicios, entonces pueden complementar con el otro o con algún otro de circuitos que se encuentren por ahí. También pueden complementar su ejercicio, siempre y cuando sean de las características que se les piden en las tareas. Ajá. Que si les piden serie, serie. Que si paralelo, paralelo. Si hay que hacer combinación, combinaciones. ¿Sí?
Entonces, lo Ok. importante ahí es que vayan haciendo los ejercicios y vayan estudiando. O sea, de hecho van a ir estudiando y van a ir surgiendo dudas para que podamos tener oportunidad de resolverles dudas aquí en clase. Ese es el objetivo, de que resuelvan los ejercicios. Bien, entonces, ¿preguntas? No, Este mis, al ejercicio, parecer ¿no? no. Bueno, entonces vámonos con el siguiente subtema que ya habían mencionado por aquí. Mis disculpas respecto a los ejercicios que menciona, pueden ser, tienen que ser a fuerzas de los libros o pueden ser de cualquier fuente, digamos. De cualquier fuente, nada más que les puse guía de los libros para que pues, Tuviéramos una sí. referencia, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Ujú. Bueno, entonces el siguiente subtema es 1.8, divisor de tensión y de corrientes. Vamos a hablar primero del divisor de tensión. Este tema está enfocado a resistencias en serie y divisor de tensión. Tensión o voltaje o diferencia de potencial, recuerden ustedes que es lo mismo, ¿sí? En electrónica, al divisor de tensión lo llaman potenciómetro. ¿Sí se han enterado de eso? Sí, mis. Sí, Sí, así mis. muy Sí. pomposamente que el potenciómetro. De hecho, es una resistencia variable que nos va a poder permitir variar el voltaje, más no la potencia. Pero bueno, esos electrónicos y sus denominaciones. Bueno, entonces aquí tenemos, para determinar el voltaje o tensión en extremos de cada resistencia de un circuito serie, se emplea la siguiente ecuación. Tengo que el voltaje N, o en el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3, dependiendo de cuántas resistencias tenga el circuito, va a ser igual. Ay, aquí me faltó el signo igual. Bueno, va a ser igual a la resistencia, a la n-ava resistencia, sobre la suma de todas las resistencias de las n resistencias que tengo ahí, por lo que es el voltaje de la fuente, ¿sí? Entonces aquí, obsérvense que el voltaje de la fuente V se divide entre las resistencias en proporción directa a sus resistencias. Ay, aquí también me equivoqué. A mayor resistencia, mayor caída de voltaje. Esto se llama principio de divisor de voltaje. Es decir, que aquí el voltaje en la n-ava resistencia va a ser proporcional al valor de su resistencia. Y a mayor resistencia voy a tener mayor caída de voltaje. Obviamente esta caída de voltaje no puede ser mayor que la del voltaje total. Es decir, el divisor de tensión o de voltaje me va a decir qué fracción, o sea, de hecho esto es una fracción, qué fracción del voltaje total queda plasmado en cada una de las resistencias que tengo en el circuito. Esto se llama principio de divisor de voltaje y el circuito con esta característica se llama divisor de voltaje. En general, el divisor de voltaje tiene n resistencias, R1, R2 hasta Rn, en serie con la fuente de voltaje V. La enésima resistencia Rn tendrá una caída de voltaje Vn, ¿sí? Entonces, tenemos aquí un ejemplo sencillito. Tengo una resistencia, perdón, un circuito de dos resistencias. Dice, sea el circuito serie de dos resistencias mostrado en la figura. Entonces aquí lo que quiero averiguar son los voltajes. Entonces aquí, para hacer una deducción de la ecuación, vamos a partir de lo que ya hemos estado viendo anteriormente. Voy a aplicar entonces aquí lo que viene siendo la ley de voltajes de Kirchhoff. Ley de voltajes de Kirchhoff. Señor Juan Felipe Jiménez, dígame el enunciado de la ley de voltajes de Kirchhoff. En el circuito serie, ¿verdad? Ley de voltajes de Kirchhoff. Que son proporcionales al número de resistencias. Creo que se divide entre la cantidad de resistencias. Y el voltaje total es la suma de todas las... Bueno, el voltaje total es la suma del voltaje de cada resistencia, creo. A ver. Más o menos tiene la idea. Entonces, la suma de los voltajes parciales, la suma algebraica de los voltajes parciales en una trayectoria cerrada tiene que ser igual al voltaje total aplicado. Es lo mismo que vamos a trabajar aquí. Entonces, lo que marqué aquí viene siendo la intensidad de corriente. En un circuito serie, ¿cómo se comporta la corriente, señor Gerardo Hinojosa? ¿Es la misma durante todo el circuito en serie?
es la misma a través de todos los elementos, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí tengo que marqué la corriente, es la misma a través de todos los elementos, entonces aquí voy a establecer a lo que llamo aquí SA. ¿Qué viene siendo SA? El señor Adair Ángeles. SA es el sentido de, bueno, entiendo como sentido de la corriente. Bueno, en este caso coincide el SA con la corriente. SA viene siendo el sentido de análisis. Ah, sí. No necesariamente tiene que ser igual al de la corriente. Entonces, para aplicar la ley de voltajes, ya mencionamos que tiene que ser en una trayectoria cerrada. Entonces, para hacer un recorrido en la trayectoria cerrada, puedo partir de cualquier punto de la trayectoria, recorrer toda la trayectoria y llegar al punto de referencia. Vamos entonces a marcar las polaridades. Señor Alan Gamero, ¿qué polaridad le voy a poner a este extremo de esta resistencia 1? ¿Y por qué? Señor Israel. ¿Sí está? Israel Gamero. ¿No está? ¿Quién me dice entonces qué polaridad le voy a poner? Positiva, Positiva. ¿Por qué? Porque es el sentido que lleva la corriente y aparte la fuente de voltaje. Es la Más bien, entrada. Ajá. es la entrada, más bien es la entrada de corriente. Entonces, la referencia pasiva de los signos me dice que el punto por donde está entrando la corriente va a ser de menor potencial, perdón, de mayor potencial, y por donde sale es de menor potencial. Para la resistencia 2, entonces aquí también va a ser, por aquí entra la Positivo. corriente, positivo, ajá, por acá sale, ¿sí? Bueno, entonces ya rotulé, puse la corriente, puse las polaridades y puse mi sentido de análisis. Entonces voy a fijar un punto en el cual voy a iniciar mi recorrido. Puede ser cualquiera, ¿eh? Vamos a suponer que empezamos aquí. Aquí empiezo. Entonces, en esta dirección voy a ir viendo qué cantidades de voltaje me voy encontrando. Entonces, aquí tengo la resistencia 2. El voltaje en la resistencia 2. ¿Cómo encuentro el voltaje en la resistencia 2? Bueno, su polaridad aquí es positiva, entonces sería más. ¿Cómo calculo el voltaje en la resistencia 2? R2 por I. Exacto, resistencia por intensidad. Esta es una de los despejes de la ley de Ohm. Continúo y me encuentro a la fuente de voltaje con su polaridad negativa, que sería menos, este es R2, VT. menos voltaje total. Continúo y me encuentro la resistencia 1 con su polaridad, que este es más. Aquí sería entonces el voltaje en la resistencia 1. ¿Cómo lo escribo? Voltaje en la resistencia 1. Es R1 por I. R1 por I. R1 por I. Y llego entonces a este punto inicial. Entonces ya hice un recorrido completo en este sentido. Y esta ecuación, ¿a qué la tengo que igualar? A 0. A 0. Entonces esto me va a servir para poder encontrar la corriente. Si yo factorizo aquí la corriente, ya sé que es la misma porque es un serie. Aquí tendría que es resistencia 2 más resistencia 1. Y el voltaje total lo paso del otro lado. Como está aquí restando, va a pasar acá sumando con signo positivo. Aquí entonces la corriente total del circuito va a ser el voltaje total sobre la suma de la resistencia 2 más la resistencia 1. Por otro lado, me interesa saber cómo va a quedar el voltaje que voy a denominar aquí. Este voltaje lo voy a denominar como V1 y este voltaje como V2. V1 es el voltaje de la resistencia 1 y V2 es el voltaje de la resistencia 2. Entonces, el voltaje 1, de acuerdo a Ohm, va a ser igual a ¿qué? Intensidad por resistencia, ¿no? Ajá, intensidad por resistencia 1. Y el voltaje 2 va a ser entonces intensidad por resistencia 2.
pero la intensidad ya la puse acá en términos de la resistencia total del circuito y del voltaje total del circuito. Entonces, si sustituyo ahí la corriente, el voltaje 1 va a ser igual a el voltaje total sobre la resistencia 2 más la resistencia 1. Esta viene siendo corriente. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto lo voy a multiplicar por R1. Entonces, aquí dando la forma de la primera ecuación que veíamos, es R1 sobre R2 más R1 por voltaje total. Entonces, voy a tener que el voltaje 1 va a ser directamente proporcional a su valor de resistencia y al voltaje total e inversamente proporcional a la resistencia equivalente. Entonces, si acá vemos esta ecuación, aquí sería voltaje 1 igual a resistencia 1 sobre la suma de las resistencias por el voltaje total. Entonces, esta es una ecuación general para n resistencias. Esta es una ecuación específica para 2 resistencias. Entonces, tomando este modelo, el voltaje 2, con el divisor de voltaje, ¿cómo me queda expresada la ecuación para el voltaje 2? Voltaje total entre R1. Voltaje total entre R2 más R1. ¿Qué más? ¿Por R2? por R2. Por R2. Entonces, dándole la forma de la ecuación general, aquí es R2 sobre R2 más R1 por el voltaje total, ¿sí? Ahí está. Entonces, para el voltaje 2, en el numerador pongo resistencia 2, abajo la suma de todas las resistencias y multiplico por el voltaje total. Entonces, esta es una fracción. Ven ustedes que este es un cociente. Esta es una fracción que me va a decir qué cantidad del voltaje total se queda plasmado en la resistencia 1. Y esta, qué cantidad de voltaje total se queda plasmado en la resistencia 2. De tal forma que a la hora de sumar voltaje 1 más voltaje 2, ¿qué me tiene que dar? El voltaje total. El voltaje total. Y cuando calculo voltaje 1 o voltaje 2, ninguno de los dos debe de ser mayor al voltaje total. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde yo voy viendo si mis problemas van siendo resueltos de manera correcta. Los voltajes parciales siempre deben de ser menores al voltaje total, de acuerdo a la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Preguntas sobre estas ecuacioncitas? ¿Dudas? No, Miss. No, No Inge. importa. Bueno, vamos entonces con un ejemplo. Dice, su tema 1.8, divisor de tensión. Utilizando el divisor de tensión, determínense los valores de los voltajes B1, B2 y B3. Vamos a rotularlos, los voltajes aquí. El voltaje B1. Bueno, esta fuente de 40 volts va a impulsar entonces lo que es la corriente total. Por esta parte, esta corriente al entrar aquí me va a dar la polaridad positiva de esta resistencia en su voltaje y la polaridad negativa. Entonces, este viene siendo el voltaje 1. Continuando con el camino de la corriente, al llegar a este punto, se va a dividir en 2 corrientes. Vamos a decir que es la corriente 1 y por acá la corriente 2. Al entrar entonces esta corriente 1 en esta resistencia de 15, aquí su potencial va a ser negativo y acá positivo y negativo. Entonces a este voltaje lo voy a llamar el voltaje 2. El voltaje 2. Voltaje 2. Aquí entonces entra la corriente, es positivo y negativo, y aquí voy a tener el voltaje 3. Entonces son estos 3 voltajes los que voy a calcular. Dice aquí que aplique divisor de tensión, pero el divisor de tensión es exclusivo para ¿qué tipo de circuito? Según acabamos de ver. En serie. Circuito serie. Para circuito Para un serie. Serie. ¿Y este circuito de qué tipo es? Paralelo. Mixto. Perdón, mixto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplificar primero estas dos. Las voy a simplificar como... ¿Cómo están conectadas? Paralelo. En Paralelo. paralelo. Es Entonces, paralelo. sería Como R son dos, hay paralelo. que multiplicarlas, ¿no? Ujú, Y dividirlas entre la suma. exactamente. Entonces, este paralelo 1 serían 15 por 10 entre 15
más 10. Entonces son 150 sobre 25. Y esto nos da entonces un resultado de 6. 6 ohms. 6. Correcto. Entonces de aquí vamos a tener que ahora sí ya tengo lo que es un circuito en serie. Entonces aquí son 6 ohms, 14 ohms y la fuente de voltaje con un valor de 40 volts. Rotulamos entonces aquí los voltajes que teníamos ya al principio. Aquí tengo que este es el voltaje 1. Por acá tengo la corriente. Y aquí en esta resistencia de 6 voy a tener involucrados a los dos voltajes que me interesan conocer, ¿no? Que sería el voltaje 2, 3. Pero aquí hay una cosa curiosa. El voltaje 2, 3, que sería en extremos de la resistencia de 6, es el voltaje de 2 que tengo en paralelo. ¿Cómo se comporta el voltaje en paralelo? Es el mismo. Entonces, al encontrar el voltaje 2, 3, automáticamente encuentro el voltaje 2 y encuentro el voltaje 3. Bien, entonces vamos a proceder a aplicar el divisor de voltaje. Entonces, para el voltaje 1, según la ecuación que vimos hace un rato, ¿qué resistencia voy a poner aquí arriba? 14. 14. ¿Qué voy a poner acá abajo? 14 más 14 6. más 6. 14 más 6. 14 más 6. Y aquí voy a multiplicar por Por 40. 40. 40, que es el voltaje total. Entonces, de aquí, voltaje 1, ¿cuánto nos va a dar? Por favor. 28 volts. 28. 28 volts. Correcto, 28 volts. Para el voltaje 2, 3, que sería en esta resistencia, ¿aquí qué voy a poner? ¿Qué valor? 6. 6. 14 6. más Y abajo vuelvo a poner 14 más 6, que son 20. Y vuelvo a multiplicar por el voltaje total. Entonces, aquí sería ¿cuánto, por favor? 12. 12. Si sumo 12 más 26, que serían 8 más 2, 10, llevo 1, 3, 4, 40. Ay, no, estos son volts. Son 40 volts. Y ahí tenemos entonces la aplicación. Bueno, ya decíamos que como son paralelo, automáticamente esto vale el voltaje 2 y esto vale el voltaje 3. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? Esta aplicación Está del fácil. divisor. Está fácil. Si se aprende la ecuacioncita, no hay problema. ¿Sí? Obviamente estos son circuitos sencillos. Cuando vayamos encontrando circuitos más complicados, podemos ir aplicando divisor de voltaje. Si en una parte del circuito tengo conocido el voltaje de esa parte y tengo resistencias en serie. ¿Podría regresarle tantito, nomás tantito? Tantito, a ver, déjame ver cuál era. ¿Qué parte quiere que le regrese? Es que no alcancé a copiar el resultado. Perdón. A ver, entonces es Ahí está, ahí está. Gracias. Usted me dice cuándo puedo cambiarle. Ya, listo, gracias. Bien, entonces, preguntas, dudas. Ninguna, Miss. No, Miss. Ok. Ay. Vamos entonces con el otro divisor. El otro divisor que es el de... Ahí donde lo puse. ¿A poco está aquí? Sí, aquí está.
Perdón, me había perdido. Bueno, entonces, dentro del mismo subtema 1.8, divisor de corriente. Entonces, el divisor de corriente va a ser aplicable para resistencias en paralelo y aquí vamos a nombrarlo como divisor de corriente. Considérese el circuito de la figura, donde dos resistencias están conectadas en paralelo. Aquí las tengo, ¿no? Entonces, principios con principios, finales con finales. Están en paralelo. Y por lo tanto, tienen el mismo voltaje, característica que ya utilizamos en el ejercicio anterior. Pero la corriente se divide en cada una de sus ramas. Obsérvese que las corrientes se dividen de la siguiente forma. Tenemos entonces el voltaje total, va a impulsar la corriente total, llega a este punto de unión, se divide en corriente 1 y en corriente 2. La corriente total I es compartida por las resistencias en proporción inversa a sus resistencias. Nótese que la corriente mayor fluye por la resistencia menor. Esta es la ecuación del divisor de corriente. La deducción, por aquí nos la ahorramos. Tengo entonces que esta es mi ecuación para encontrar la corriente 1. ¿Qué diferencia encuentran con respecto al divisor de voltaje? La resistencia. Desde que ahora no es voltaje, es intensidad. Corriente 1 es resistencia 2. Ajá, en primera, que no estoy calculando voltaje, estoy calculando resistencia. Y lo que comentaba su compañero, que esta resistencia, ven ustedes, esta es la resistencia 2, pero esta es la corriente 1. Y aquí para la resistencia 2, aquí voy a poner a la resistencia 1. Quiere decir entonces que las corrientes son inversas en valores a la corriente de la rama contraria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para la corriente 1, aquí en el numerador voy a poner la resistencia opuesta a la resistencia donde quiero encontrar la corriente. Para la corriente 2 sería entonces encontrar aquí, más bien poner aquí la resistencia 1, ¿sí? Acá la suma de las resistencias pues es la misma, es la resistencia total del circuito en paralelo. Hago la aclaración, esta ecuación es exclusiva para un divisor de corriente de dos resistencias en paralelo, a diferencia de el divisor de voltaje en donde tengo una ecuación general. Tengo una ecuación general para encontrar el voltaje en cualquier resistencia de un circuito de N de resistencias. Esta sí es una ecuación general. Para el caso que estoy viendo ahorita del divisor de corrientes, este es un caso particular para dos resistencias. Por ahí les dejo de tarea que investiguen cuál sería la ecuación general para N resistencias en un divisor de corriente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí, para encontrar la corriente 1 o la corriente, más bien la proporción de la corriente total que se va por la rama 1 es dividir a la resistencia 2 sobre la resistencia total, y esto me va a dar la fracción de corriente que se va por la rama 1. Y para la rama 2, pues aquí sería una fracción de R1 sobre la suma y por la corriente total. De tal forma que la corriente 1 más la corriente 2 me tiene que dar la corriente total. Y el valor de la corriente 1 o el valor de la corriente 2 no pueden ser mayores al de la corriente total, ¿sí? Para que se cumpla entonces aquí, ¿qué ley es la que estamos, o la que se debe aplicar en circuitos paralelos para corrientes? ¿Qué ley es la que se aplica? Ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Aquí se tiene que cumplir esta ley de corrientes de Kirchhoff, que me dice que la suma de las n corrientes, la suma algebraica de n corrientes en un circuito tiene que ser igual a 0. O que la corriente total tiene que ser igual a la corriente 1 más la corriente 2. La corriente 1 más la corriente 2. Bueno, entonces este es mi divisor de corriente. Vamos a ver acá un ejercicio. Un ejercicio me dice, subtema 1.8, divisor de corriente. Del circuito mostrado en la figura determine la corriente total. Aquí está marcada, esta es la corriente total. Y las resistencias equivalentes. Perdón, y la resistencia equivalente. Entonces, en primera instancia es la corriente total. Es decir, aquí cuánto va a valer mi corriente total. Y cuánto va a valer la resistencia equivalente. Es en primera instancia lo que me están preguntando. Luego dice, además, utilizando el divisor de corriente, encuentren las corrientes I1, que es la que pasa atrás de la resistencia de 4,
y 2, que pasa a través de la resistencia de 8, e I3. Entonces aquí me preguntan por I1, I2, e I3. Entonces aquí la pregunta sería, ¿puedo aplicar directamente el divisor de corriente, en este caso para encontrar las corrientes I1, I2 e I3? No, No, porque son 3. No, porque son 3, y también ¿por qué otra razón? Porque está hay en otras serie resistencias paralelo. de por Porque medio. tengo un circuito mixto, o sea, no tengo un circuito exclusivamente en paralelo, que son las ecuaciones que acabamos de ver para un circuito paralelo de 2 resistencias. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? Puedes simplificar, ¿no? Puedo simplificar. Ajá. Entonces, ¿por dónde empiezo a simplificar? Según la regla que hemos visto. Del lado Desde más la lejano de derecha. la fuente. Del punto más alejado de la fuente. Entonces, voy a empezar por acá. ¿Estamos de acuerdo? Aquí entonces, esta primera reducción, ¿cómo la voy a hacer? ¿En serie o en paralelo? En serie. En serie. Entonces, Serie. esta es mi resistencia serie 1, la voy a llamar así, que serían 1 más 2, 1 más 2, y esto me da 3 ohms. Entonces, hacemos el procedimiento que hemos estado haciendo en simplificación de circuitos. Entonces, aquí tengo la resistencia de 3, tengo la fuente, tengo la resistencia de 4, tengo la resistencia de 2, resistencia de 8, y la que acabamos de obtener de 3 ohms. ¿Cómo se llama el método que hemos visto? Que primero llegamos a un circuito simplificado y después calculamos voltajes o corrientes parciales. ¿Cómo se llama el método? Reducción y Reducción, regreso. retorno. Reducción y retorno, o reducción y regreso, ¿sí? Entonces, es lo que hemos estado trabajando. Bueno, entonces aquí tengo esta resistencia de 3, esta de 2, esta de 4, esta de 8, y esta de 3. ¿Qué reducción sigue ahora? La de 3 y La la de de 8 en paralelo. 2 y la de 8. 3 y 8 en paralelo, correcto. Entonces aquí tengo que esta es resistencia paralelo 1. Y resistencia paralelo 1 va a ser igual a la multiplicación sobre la suma. Entonces serían 24 sobre 11. ¿Sí? ¿Cuánto nos da, por favor? 2.18. 2.18 ohms. 2.18 ohms. Correcto. Entonces aquí ya tengo otro paso adelantado en la simplificación. Tengo aquí la resistencia de 3. Tengo aquí la fuente de voltaje, la resistencia de 4. Esta de 2. Y aquí está de 2.18. 2, 8, 3 y 10 volts. ¿Qué otra reducción puedo hacer? ¿A quiénes reduzco? Se suma 2 más 2.18. Esta va a ser entonces mi resistencia serie 2. Resistencia serie 2 serían... Miss, Sí, dígame. yo tengo una duda. Ajá. En donde estábamos en el segundo circuito simplificado, ahí no podíamos haber puesto, bueno, dividido la de 2 ohms y la de 8. 2 y 8, dividirlas. Ujú, ujú. Para que nada más nos quedara el producto de ella y los 3 ohms y ya nada más que se quedaran en paralelo. ¿No se podía hacer eso? ¿Viste simplificar esta con esta en serie? Ajá. No, porque tengo esta conexión. Si tengo un nodo en el camino, no puedo hacerlo. Tienen que estar una detrás de la otra, como acá, mire. Acá no tengo bifurcación, o sea, aquí tengo un nodo y tengo una rama. Aquí sí tengo un nodo, pero no tengo rama. ¿Sí? Entonces aquí están una detrás de la otra. Ok, gracias. Correcto. De Dígame. aquí sí, dígame.
Ahí en lugar del 8 no es la de 4. Ah, aquí en la rotulación, sí, gracias. Gracias, aquí. Correcto. Bueno, entonces ahí ya tengo una simplificación. Vamos entonces a ver cómo nos va a quedar el circuito. Aquí tengo una resistencia, acá tengo la fuente. ¿Qué más tengo? Tengo una de 4, esta de 4 y esta que acabamos de obtener. Entonces aquí son 4 ohms, aquí son 3. La fuente tiene un valor de 10 volts y la que obtuvimos es de 2.18. 10 volts y 2.18 ohms. ¿Qué simplificación hago ahora? Otra vez en paralelo. Otra vez en paralelo a estas dos. Y sería mi resistencia paralelo 2. Esta es mi resistencia Pero es paralelo 4, porfa, 4.18. Perdón. Sí, gracias. A ver, ¿cómo la puse acá? Ya, sí, 4.18 es el resultado. Gracias. Ok. $4.18, correcto. Entonces ahora mi resistencia paralelo 2 es 4 por 4.18 entre 4 más 4.18. ¿Cuánto nos da esta resistencia paralelo 2, por favor? 2.04. 2.04 ohms. Correcto. Entonces acá en la simplificación del circuito llegamos a un circuito serie con dos resistencias. Una que es de 3 ohms y esta que es 2.04 ohms. Y aquí tengo entonces los 10 volts. Bueno, entonces acá vamos a ver, ¿qué nos preguntan? La corriente total. Ya en este último circuito tengo posibilidad de encontrar la corriente total, que es la que está impulsando la fuente y que va a estar circulando en esta dirección. Y entonces aquí la corriente total, de acuerdo a la ley de Ohm, ¿a qué va a ser igual? Voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia serían 10 volts y la resistencia total del serie serían 3 más 2.04. Esta suma de 3 más 2.04 viene siendo la resistencia total o la resistencia equivalente, que serían 5.04 ohms. Entonces serían 10 entre 5.04 ohms y nos da como resultado cuánto de corriente, por favor. 1.98. 1.98 amperes. Bien, entonces aquí ya tengo respuesta de lo primero que me preguntan, corriente total y resistencia equivalente. Ahora vamos con las corrientes parciales y la segunda parte del ejercicio en donde nos dice que tenemos que utilizar divisor de corriente. Entonces de aquí regresamos empezamos a realizar la otra fase del análisis, que viene siendo el retorno. Entonces aquí nos regresamos y vamos a ir rotulando. Entonces aquí entro con la corriente total. Esta es mi corriente total. Y acá se divide en una corriente que del circuito original, la corriente que pasa por la resistencia de 4 viene siendo la corriente 1. Esta es mi corriente 1. Y se divide aquí en otra porción. Esta corriente está involucrada en la resistencia de 4.18, que es donde están implícitas las demás resistencias del circuito. Entonces vamos a decir que esta es la corriente Y, por ejemplo. Corriente Y. Entonces vamos a aplicar divisor de corriente. Entonces aquí para la corriente 1, de acuerdo a la ecuación que vimos hace un rato,
¿Qué resistencia es la que tengo que colocar aquí arriba? La corriente Y, la de 4.18. La resistencia de 4.18, que es la resistencia opuesta a donde quiero conocer la corriente Y1. ¿Qué coloco en el denominador? Las sumas entre ellas. Sería 4 más 4.18. Y voy a multiplicar por quién. Esta fracción va a multiplicar a quién. Por la corriente total. Por la corriente. Por la corriente total, que es que 1.98. Eso sería para la corriente 1. Para la corriente Y, que es de la otra rama, y que me va a servir, porque esta corriente me va a servir para el cálculo de lo demás, ¿no? Acá, en este circuito. Ahorita lo vamos a revisar en la parte del retorno. Entonces, en la corriente Y, ¿qué voy a poner acá arriba? La resistencia 1 de 4 ohms. Y acá abajo, la suma de ambas, que serían, ¿qué? 8.18. Y vamos a multiplicar por... ¿Por qué vamos a multiplicar aquí? La intensidad total. 1.98, que es la intensidad total, correcto. 1.98. Entonces, ¿cuánto nos da la corriente 1, por favor? 1.01. 1.01 amper. La corriente Y. ¿Cuánto nos da la corriente Y? Da 1.89. Ay, A mí me 1.89. sale 0.96. Ajá, .96. 0.96. Acuérdense que la suma de las dos corrientes me tiene que dar, en este caso, 1.98. Y si no me da, entonces quiere decir que por ahí mi cuenta está mal hecha. Hay que verificarla. Bueno, entonces aquí ya tengo la corriente 1. Ya tengo respuesta a una de las preguntas que me hacían para las corrientes parciales. Bueno, entonces aquí ya tengo la corriente 1 y tengo la corriente Y. Me regreso acá. Ay, pero no tanto. Me regreso acá y veo cómo me quedan rotuladas las corrientes. Entonces aquí tengo que entra la corriente total a este punto. Aquí ya determiné la corriente 1, que es la que pasa por esta resistencia, y por estas dos, ¿qué corriente es la que pasa? La Y. Ajá. Que es .96. Ajá, .96. Entonces por aquí. Bueno, y sería 97 para así, bueno, ya redondeado. Ya redondeado así. Ok. Entonces ahí tengo Y. Ok. Bueno, entonces aquí ya encontré corriente total y corriente Y1. Pero quiero corriente 2 y corriente 3. Y es la que pasa por estas resistencias. Pero esta resistencia de 2.18 está involucrando a estas dos, ¿no? Entonces me regreso a este circuito y vuelvo a rotular. Entonces, esta es la corriente total que entra a este nodo. Aquí se divide entonces en lo que ya determiné, que es la corriente 1. Corriente 1. Por aquí entonces está circulando la corriente Y, de acuerdo a este esquema, pero esta corriente Y al llegar a este punto se va a dividir en dos. Esta corriente de las que quiero encontrar, ¿cuál es? La que pasa a través de la resistencia de 8. Y 2, ¿no? Y 2, correcto. Y acá en esta resistencia de 3, ¿cuál va a ser? ¿Qué corriente es? Y 3. Y 3, correcto. Ajá, acuérdense, esta resistencia de 3 es la equivalente de estas dos en serie. Y en serie, acuérdense ustedes que la corriente es la misma. Bueno, entonces, voy a aplicar otra vez el divisor de corriente para poder encontrar I1 e I2, ya que conozco la corriente total que llega a estas que están en paralelo. Entonces, vamos a escribirlas por acá. Para la corriente 2, en el numerador, ¿a quién voy a poner? ¿Qué valor pongo aquí? 3 ohms.
3. Y abajo sería entonces, estoy con este circuito, ¿eh? 8 más 3. 8 más 3. Y voy a multiplicar por ¿cuánto? Por la corriente total. ¿Cuál es la corriente total? 1.98. No, porque la Punto corriente 96. Y. Es por el voltaje total, ¿no? Por Y. ¿Cuánto nos dio Y? Punto 96. Punto 96. Sí, acuérdense que esta Y es la que pasa, la que entra a este paralelo. Y es diferente a esta, ¿no? Ahora, para la corriente 3. Para la corriente 3, en el numerador, ¿a quién pongo? A 8 ohms. A 8 y abajo la suma. 11. Y voy a multiplicar otra vez por punto 96, que es la corriente Y. Finalmente, entonces, ¿cuánto me da? Y 3 y 2, por favor. Y 2 da 3.24 amperes. 3.24 amperes. No, punto 26. Ah, sí, porque 3.24, si la corriente total es 1.98. Entonces, punto 26 amperes. La corriente 3, ¿cuánto nos da, por favor? 0.70. 0.70 amperes. Entonces, ven aquí, para los valores de corriente. A menor corriente, perdón, a menor resistencia. A menor resistencia tengo punto 26 amperes. Ok. Bueno, aquí la corriente 2 es esta, entonces tengo 8 ohms. 8 ohms, entonces esta resistencia va a oponerse al paso de la corriente, por lo tanto, esta corriente es de punto 26. Punto 70. Bueno, esta sería entonces la solución del ejercicio. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí? Creo que no, Miss. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas hasta aquí, dejamos hasta aquí la clase del día de hoy. Miss, ¿le puede poner en la otra hoja, por favor? Permítame tantito.